para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se quite las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios de los lunes, que este año se nos ha acabado, sin darnos cuenta. Pensábamos, pues, como siempre, también primera o segunda semana de junio, tampoco iba a ser mucha la diferencia, pero dada la primicia de la llegada del Papa aquí a Madrid, y bueno, que va a visitar, como sabéis, también Barcelona y Canarias, nos parecía propio, pues, el próximo lunes 2, acabar todo. Terminamos el curso. ¿He dicho 2 o qué? El 1. Ah, por eso, es que me tengo metido en la cabeza que no sé por qué, porque el otro lunes lo dije igual. El lunes 1, o sea, el próximo lunes, es el final del curso. Tendremos, como siempre, nuestro pequeño compartir de lo que cada cual traigamos. Ya os advierto que no andéis trayendo ni jamón del malo, ni croquetas de la Fontasa en Mercadona, no. Aquí cosas para la gente que quisiera y se agasajar, que somos nosotros. que mejor, ¿no? Ya está, con eso lo digo todo. Perfecto. Eso significa que terminamos hoy San Juan, que además nos ha venido encalcado, ¿no? Nos quedamos el último día con ese encuentro de Jesús con la samaritana, que donde lo has puesto, todo aquello que comentábamos, ¿no? Y la misma tarde de ese venturoso día, reunidos sin duda en el cenáculo, cerradas las puertas, dice San Juan, por miedo a los judíos, Lucas dice, aterrados al ver de pronto en medio a Jesús, creyendo ver un fantasma. Y leemos la cita de Juan. Está en el versículo 19 y 20 de ese penúltimo capítulo, que nos quedábamos ahí el otro día, ¿no? Sí. 19. Sí. Que número el 20. Perdón. 19 has dicho. Versículo 19 y 20 del artículo 20 será. Sí. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con vosotros, y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Al ver al Señor. Y algo dice Jesús que merece la pena pararnos. Jesús vino de arriba, del cielo, y sin dejar el cielo, vino a cumplir el plan salvífico marcado por el Padre, ese enviado. Y vino con todo el poder en el cielo y en la tierra. Pues bien, esta plenitud de poderes en cielo y tierra, plenitud de poderes para cumplir el plan salvífico, Jesús lo pasa a los apóstoles. Leed el 21. ¿Dónde estabais ahí? En el 20-21. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraban de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Como el Padre me envió, eso es lo que quería que leyéramos, así os envío yo a vosotros. Y como no son estos poderes sin límites, podrán perdonar, podrán retener, y dice a continuación, recibid 22 y 23.
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Efectivamente, y si han de perdonar o han de retener, tendrán que examinar, tendrán que juzgar si perdonan o retienen. Y para ello tendrán que conocer tanto los pecados como la predisposición, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y con caridad, por tanto, en secreto. Mas como la Iglesia tiene plenitud de poderes, puede marcar las formas, el modo. Por eso es válido que en caso de necesidad perdone colectivamente, pero solo en caso de necesidad inminente, o que vayan a morir todos, en una palabra. En el rito B de liturgia penitencial reconocido por la Iglesia, hay que confesarse individualmente, aunque la celebración sea común. La celebración comunitaria de la penitencia, como conocemos en las parroquias en que se celebra, ¿no? Para quien tiene poderes, juzgue si perdona o retiene. Por tanto, la confesión en estos casos es luego individual, personal. Tomás no estaba allí. ¿Por qué? Lo desconocemos. Tal vez su carácter, recordad que si primero era cosa de mujeres, se ve que fue esa primera la impresión general de los discípulos, luego ya lo había dicho Pedro y ahora ya estaban convencidos. Para Tomás no eran sino alucinados, como lo de las mujeres, o como que dirían ellos mismos. El caso es que él no estaba allí. Pero, amigos míos, al Señor nadie le gana en generosidad. Y Jesús no ha olvidado el rasgo generoso y valiente de Tomás en Perea, cuando los discípulos, miedosos, no se atrevían a subir a Jerusalén. La cosa ya estaba fea. Y Tomás, al que llamaban el gemelo, dice también Juan en el capítulo 11, dijo a los otros discípulos: vayamos y muramos con él. Ese fue el detalle de Tomás. Y estando Tomás, sin duda, en esas disquisiciones, el cuadro debió de ser impresionante. Leámoslo con calma, del 24 al 28. Tomás, uno de los 12 llamados Didymus, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Al fin, Tomás, sin duda, con un conocimiento no solo de la verdad de la resurrección, sino total, es una afirmación explícita y de adoración a Jesús. Es Dios, es el Señor, es un acto de fe completo. Y siendo judío, no cabe duda, dijese Dios mío, como exclamación, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Ellos dicen que es una expresión de Dios mío, qué tonto soy, es que no. Señor mío y Dios mío, como una afirmación. Y Juan recoge a continuación la única bienaventuranza de Juan, pero que tanto nos afecta a nosotros y tanto nos descubre. Nos afecta, porque ahí estamos nosotros. Nos descubre, porque si bien la fe es una virtud teologal y por tanto te la tienen que dar, te la regala Dios, mucho tiene que decir el alma iluminada al aceptar esa, o merecer esa bienaventuranza.
Y sigue leyendo. Jesús le dice, ¿Continúo? sí, Dice Jesús, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. esta afirmación de Cristo es preciosa, ¿no? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Y ahí estamos tú, yo. Dichosos. Y aquí vemos en el último versículo de este capítulo como un final del Evangelio de Juan. Jesús hizo otras muchas señales milagrosas, leer 30 y 31. Otro Zebedeo. Zebedeo. Sí, de 20, ¿dónde estamos? 30 y 31. No, ¿qué decir Zebedeo? ¿Qué significa? ¿Qué he dicho de ellos? Zebedeo. No he dicho nada. ¿Que Tomás es Zebedeo? No he dicho nada de eso. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y parece que ya es el fin, ¿no? Todo esto está escrito, no habría libros bastantes, etcétera, etcétera. Pero San Juan escribió otro capítulo, el que nos queda, el 21, que ya advertíamos al tratar la introducción, que es un capítulo que ha dado mucho que hablar y mucho que escribir. Y tal vez, creyendo la comunidad primitiva, y más viéndole tan anciano, que Juan no moría, añadió él mismo este capítulo 21. Otros creen que el epílogo del capítulo anterior estuvo en principio al final de este y fue colocado después por el discípulo de Juan en Éfeso, donde está ahora. ¿Os acordáis de donde estaba escribiendo, verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, como de costumbre nosotros ahí no entramos, lo que sabemos es que no hay la menor huella de que este Evangelio fuese publicado sin este capítulo 21, sin este especie de apéndice. Y la integridad en su origen se impone. Comienza su narración sobre la trascendente aparición de Jesús en Tiberiades, presentando a los testigos y, como de costumbre, ocultándose él, ocultando. Leemos del 21, 1 y 2. Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos en el mar de Tiberiades. Fue de este modo. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón... Hasta ahí, no vamos a señalar más, ¿no? Decimos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los dos de Zebedeo y dos más. En el mismo capítulo, un poco más adelante, veremos al discípulo amado, más a un discípulo que ya vio la muerte de Pedro, hasta que una vez, como el hijo de Zebedeo, es discípulo que vive después de Pedro. Y como Santiago, el otro hijo de Zebedeo, había muerto ya, incluso antes que Pedro. Solo nos queda entre los 5 señalados con nombre, ¿cuál? Solo Juan. Y la narración es preciosa. Es deliciosa. A mí es uno de los pasajes que me encanta leer y repasar, ¿no? ¿Cómo debió de ser aquel tranquilo amanecer de Tiberiades? El susurro del agua del lago, no olvidéis que el mar de Tiberiades es un lago. En aquella ocasión tranquila, en paz. Bueno, lo mejor es leerlo despacio. Es un poquito largo, son 14 versículos, pero para darle sentido los cogemos completos, ¿no? Leemos 3 al 14. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dice Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestan, no. ¿Qué les dijo? Echad a ver a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús
Os dije, cuando hablábamos ya de la samaritana, que a Jesús parece como que para conocerle después de resucitado nos sobran estos ojos de la cara. ¿Por qué? Porque los que funcionan son los ojos del alma. ¿Quién es el primero que en la distancia, a la orilla donde se encuentra Jesús, le conoce? Juan, el discípulo amado. Y un señor a lo lejos de echar la cabeza hacia otro lado, no lo tengo. Déjanos, hombre, que llevamos toda la noche pescando. La vamos a echar para donde quedamos. No dijo eso. Hicieron caso al Señor y echaron la red al lado en que les decía Jesús. Y Juan, ante ese hecho y adivinando quién es el personaje, es el que dice, es el Señor. Sigue leyendo, que te corta. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Dice Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aún 100. Tantos no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Venid a comer. Sigue, esto es interesante. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Perfecto. Y yo digo que este pasaje me encanta, porque fijaros que no es que está esperando a que lleguen, es que ya les tiene el desayuno preparado. Allí en unas casas, traed de lo que habéis pescado, lo arriman, ¿no? Recordar detalles que tal vez nos ayuden a comprender que el Señor todo lo hace a lo grande, con abundancia. En Caná, 600 litros, y uno dice 2020, que haya vino para todos en los bodas. En panes y peces, después de saciarse con la multiplicación de la que comieron más de 5.000 personas, sobran 12 canastos. Como buen pastor, dice que da la vida en abundancia. El sediento le pide que acuda a él, que nos dará ríos de agua viva. Y aquí, tan extraordinaria pesca, que Juan queda admirado y recuerda, lo hemos leído, 153 peces grandes, no 150 de la morralla, 153 peces grandes. Desmenuzamos el pasaje, si os parece, y yo creo que con esto vamos a terminar. Simón, hemos visto que lleva la voz cantante, me voy a pescar. Vamos nosotros contigo, y van a sus faenas. Eran técnicos, duchos en la pesca, era su profesión. En cambio, al seguir las palabras de Jesús, el fruto es abundante, aunque sea contra la ciencia lógica de aquí abajo. Ya era de día, por otro lado, Cuando se pesca es por la noche. El primero en conocer a Jesús, el discípulo amado, como hemos visto. Y Pedro, que está en traje de faena, se pone la ropa exterior y no aguanta. Pedro es el impetuoso, el hombre ascensor, que ya lo hemos visto otras veces a lo largo del Evangelio, no aguanta. Quiere llegar cuanto antes y la barca va más despacio que yo, si me echo al agua. Pero antes, con pudor, se cubre, con sentimiento de decencia, y estaban a unos 90 metros. Jesús, afectivamente, con mimo, con corazón, prepara el desayuno, y tras toda una noche de trabajo, sobre unas brasas, se encuentra preparado el desayuno.
Y para que vean ciertamente a un resucitado come con ellos, una vez más lo hace. Hay simbología que vemos. Y tras el almuerzo vemos como centro del pasaje a Pedro. Importantísima cita, aunque esté en este epílogo de San Juan, el final del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo, del 15 al 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se estremeció porque le había preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, que en el cenáculo protestó diciendo que le seguiría hasta la muerte, pero que ahora, tras la experiencia de su debilidad, de su pecado, sobre la triple pregunta de Jesús y respuestas de Pedro, lo mejor será que veamos lo que dijo sobre esto San Juan Pablo II en Valencia en noviembre de 1982. Cristo confiere a Pedro poder de nutrir, dar pasto, conducir, dirigir, gobernar a corderos y a ovejas. Poder universal para todo su rebaño. Poder exclusivo a Pedro y Jesús, recordemos, es el buen pastor. Podemos volver atrás y leer de Juan 10, del 1 al 6, quién es el buen pastor. Juan 10, del 1 al 16, perdón. En verdad os digo, que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado. Ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas los llama una por una y les saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta palabra, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Y sí, sigue. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores. Pásate al 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta es la entrega. Pero esta entrega tuvo una promesa anticipada. Por eso nos lo cuenta otro evangelista, y voy a leer yo para no haceros andar, buscar de adelante atrás. Está en Mateo 16, 19, y dice allí a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Y por Lucas sabemos del capítulo 22 que dijo el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás está reclamando como zarandeo, dice, como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Estas citas, aparte que hayamos cogido el hilo de San Juan y la última aparición de los discípulos a Jesús, condensan todo el poder de la Iglesia
de atar y desatar, de enseñar, de gobernar, de santificar. Esto se olvida, o no se enlaza, o hay, no sé, amnesia general, no lo sé. Lo que queda claro es que el poder de Pedro es universal, sobre todo el rebaño, y que fue poder conferido a los demás apóstoles, y que profetiza la muerte de Pedro. Dice en el 18:19 de Juan: Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te sujetabas la túnica con el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te la sujetará y te llevará a donde tú no quieras. Dijo esto para indicar con qué muerte iba a glorificar a Dios. Después añadió: sígueme. Ya está, ¿no? Y como Pedro y Juan siempre juntos, veremos que Pedro, tras conocer su muerte, pregunta por la de Juan. O sea, Juan, cuando Juan escribió, ya vio cumplida esta profecía. Había muerto crucificado por Nerón, como sabemos, hacia el año 66. Y por eso es por lo que Juan vivió tanto tiempo, creyeron que Cristo había dicho que no moriría. Pero aprovecha este epílogo San Juan, este último capítulo 21, cuando Juan, vi esto, mejor ya lo leemos, venga, 20 a 23. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio... Espera un poquito, ahí no. Lo vamos a leer también. Pero os quiero hacer esta parada o esta reflexión porque os preocupa, o sea, vemos con toda claridad cómo se preocupa San Juan de aclarar esto. Pero si ha muerto Pedro ya. Pero si parece que no viene a cuento, pues no, que os quede clarito. Sigue leyendo. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es el verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que de todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Efectivamente, esta aparente hipérbole o exageración, si corriera la IA, famosa IA, que nos trae de cabeza ahora con la informática, tiempos como los que estamos viviendo aquí, con lo que nos cuenta San Juan, claro que no cambian los libros, ni por asomo, ¿no? Pero de esta aparición, de esta última aparición, de esta gozosa aparición, que como ya os he confesado al principio es mi preferida, podemos ver algo escondido, el valor simbólico que encierra. Solo una vez dice Jesús: ¿me amas más que estos? No porque eso exigiese, sino para contrarrestar la jactancia de Pedro, que ya indicamos que dijo aquello de que aunque todos se escandalizaran, yo jamás me escandalizaría de ti. Y el valor de esta narración rigurosamente histórica es incalculable. Lo vemos por encima. 1. Pedro es quien se propone ir a pescar. 2. Otros con él en la barca de Pedro. 3. Cristo, como alejado, vigila la barca de Pedro y les dice lo que han de hacer para obtener fruto. Cristo ordena, Pedro sigue indicaciones. 4. La red, por muchos que haya en ellas, no se rompe.
caben todos. 5. Cristo mira por los suyos, los alimenta, los repara, los apostoliza. Y por último, 6. En la tarea apostólica todos saben que quien actúa es Jesucristo, sin necesidad de preguntarle. Y sobre las 3 veces que Jesús pide a Pedro que diga públicamente que le ama, y tal como os habíamos prometido, lo mejor es leer lo que dice San Juan Pablo II cuando estuvo aquí en Valencia en el 82. ¿Cuándo? En el momento de las ordenaciones sacerdotales. Allí ordenó a muchos presbíteros, ¿no? Leo. El Señor resucitado no se dirige a Pedro para amonestarlo o castigarlo por su debilidad o por el pecado que ha cometido al renegar de él. Viene para preguntarle por su amor. Y esto es de una enorme elocuencia, de una trascendencia importante para cada uno de nosotros. Dice él allí, para cada uno de vosotros. ¿Me amas? ¿Me amas todavía? ¿Me amas cada vez más? Sí, porque el amor es siempre más grande que la debilidad y que el pecado. Y solo él, el amor, descubre siempre nuevas perspectivas de renovación interior y de unión con Dios, incluso mediante la experiencia de la debilidad del pecado. Cristo pues pregunta, examina acerca del amor. Y Pedro responde, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No responde sí te quiero. Lo que contesta es, más bien me confío a tu corazón, dice el Papa, por no falsear su frase como la dejó escrita, ¿no? Más bien se confía al corazón del Maestro y su conocimiento, y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, es más lo que tú puedes decir que yo puedo decir de mí mismo. Y así, por medio de ese amor, confesado por 3 veces, Jesús resucitado confía a Pedro sus ovejas. Y hasta aquí el curso del Evangelio de San Juan. Espero que hayáis disfrutado de la misma manera que nosotros hemos disfrutado con San Juan Dante. Nada más. Pues ahora rezamos a la Virgen y nos vamos, ¿vale? En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros tus hijos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya que no decae con los años sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta por la vida donde haya muerte e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantas estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado